2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están, estudiantes? Soy el profesor Vladimir Condori de la materia de Ciencias Sociales de cuarto de secundaria. Hoy vamos a avanzar el tema Decadencia del sistema colonial europeo en América Latina. Sean ustedes bienvenidos. Decadencia del sistema colonial europeo en América Latina es el tema que hoy vamos a tocar. Como introducción vamos a analizar este pequeño cuadro que se presenta a continuación, que está ubicado en el Museo de Pedro Domingo Murillo, en la casa. Y en esta imagen nosotros podemos observar el cerco a la paz realizado por Túpac Katari. ¿Por qué hemos colocado este ejemplo? Porque nos permite a nosotros ver las consecuencias que ha tenido la crisis en Europa y se ha reflejado en América. ¿Ya? Entonces en este cuadro podemos ver cómo españoles, indios y mestizos se van a ver confrontados debido a las reformas económicas que ha impuesto España. Entonces, según Fernando Cajías, este conflicto se ha convertido en un conflicto racial, ya es un conflicto racial, que estaba basado en contra de los tributos, porque la base de la economía colonial era la mita, que estaba impuesta por los españoles, que tiene su origen en los pueblos incas, ¿no? En la cultura inca. ¿Ya? Europa se había convertido entonces en un referente de dominación y se instauró una lucha entre dos bandos, el campo versus la ciudad. Entonces es importante que tomemos en cuenta que esto se debe a las clases sociales que se habían instaurado en la colonia. Españoles, criollos, mestizos, indios, negros, zambos y mulatos, ¿no? Que son parte de esta lucha. Ahora vamos a tomar en cuenta cuáles son los antecedentes, cuál es el desarrollo. Si bien América Latina buscaba emanciparse de esta época colonial, de esta servidumbre, de este trabajo forzado, España se encontraba en una crisis política de sucesión. En esta crisis política de sucesión vamos a encontrar nosotros que va a estar protagonizada por dos familias. La familia de Austria, de los Habsburgo, y el linaje francés de los Borbones. Entonces, esta crisis política y económica ha provocado que se tomen nuevas reformas en América colonial. Es en ese sentido que Carlos III, de la familia de los Borbones, va a instaurar lo que hasta hoy llamamos las reformas borbónicas. ¿Para qué? Para tener un mayor control de las colonias y con eso saldar las deudas que había contraído España en Europa. España había dejado de ser una potencia en Europa y ha pasado a ser uno de los países con colonias más pobres de Europa, debido a esta crisis de sucesión que le ha implicado un gasto económico. El factor principal de la economía colonial ha sido el comercio, y en especial de Bolivia, lo que hoy es Bolivia, ha sido la explotación de la plata. Los cargos políticos. ¿Cuáles eran esas reformas? Primero, los cargos políticos. Solo podían estar manejados por los españoles. Todos aquellos privilegios que tenían los criollos en América habían sido despojados. Entonces, también se han levantado impuestos al comercio.
y el comercio era uno de los factores fundamentales de la economía colonial. También se ha creado un reglamento que determina el libre comercio. No nos olvidemos que Europa tenía una economía basada en el monopolio. ¿Qué quiere decir monopolio? Monopolio quiere decir una economía basada en que él es el que controla los precios de los productos y es el único proveedor. Entonces, cuando llegan las reformas borbónicas, lo que pasa es que el comercio llega a ser libre, pero al mismo tiempo los precios se vuelven desiguales. Y esto hace que la industria española entre en fracaso, porque los ingresos que tenían Europa ya no iban a ser los mismos. ¿Y a quiénes afectaba estas reformas? Las reformas administrativas o borbónicas no solo eran políticas, también eran económicas, religiosas y culturales, ¿ya? Y esto se lo ha puesto en América Latina como una medida de recontrol de las colonias, debido a la crisis sustancial que se estaba reflejando en los países con colonias. ¿Cuáles son los efectos? Los principales efectos son el haber afectado a los criollos, quitándoles su poder y su dominio frente a los indios. La orden de los jesuitas que se habían asentado en parte de lo que hoy es Paraguay, Brasil y Bolivia, se veían afectados porque la Compañía de Jesús estaba explotando oro sin pagar impuestos a la corona española. Entonces, una de las medidas ha sido la expulsión de las misiones jesuitas de Bolivia, de lo que es la Real Audiencia de Charcas. Por otra parte, los indígenas habían quedado relegados porque estaban obligados a pagar impuestos. ¿Cuál era ese impuesto? Llamado alcabala. La alcabala era un impuesto generado sobre las ventas. ¿Qué tipo de ventas? Generalmente los indios o los indígenas se dedicaban a la comercialización de coca, y la coca, que era tradicional, se había convertido en el sostén de la economía colonial. Entonces, en esta venta de productos, los indios se veían afectados porque tenían que pagar impuestos sobre las ventas. Y no nos olvidemos también que a ellos se les obligaba a comprar productos, que el corregidor los repartía y ellos los tenían que comprar. ¿Cuál era esa concepción? Estas reformas respondían a una nueva concepción de Estado. España quería conformar un nuevo Estado, donde el rey, el monarca, tenía menos representación. Entonces, el Consejo de Indias dejaba de ser una institución fundamental colonial y se iban instaurando nuevas instituciones. En estas nuevas instituciones ya se planteaba la participación de representantes de las colonias españolas en América, que puedan tratar estos temas de explotación que había en toda la época colonial, ¿ya? Y como hemos mencionado, los jesuitas han sido expulsados. Ya todos esos son los efectos de las reformas borbónicas. Ahora, ¿para qué nos sirve todo lo que hemos aprendido? Lo que hoy hemos aprendido nos sirve para que nosotros podamos comparar cómo ha sido el desarrollo de nuestra historia desde nuestros orígenes hasta la actualidad. ¿Cuál es la importancia? La importancia es la de fomentar el pensamiento crítico. Y por último, la producción. Es importante que nosotros
busquemos textos de apoyo como Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, y como tarea tenemos realizar un esquema sobre este tema y realizamos un breve análisis en nuestros cuadernos sobre las reformas borbónicas. Es importante entonces que nosotros podamos analizar nuestra historia y tener un pensamiento crítico en base a nuestros conocimientos. Espero que esta clase haya sido productiva para ustedes, estudiantes. La decadencia del sistema colonial europeo en América Latina refleja la crisis que tuvo España frente a sus colonias en factores económicos, políticos y sociales. Para contrastar toda esta información, no se olviden revisar sus textos del Ministerio de Educación y conmigo será hasta la próxima clase. 2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.